Saludos estudiantes de grado noveno. A continuación les voy a dar una orientación para el desarrollo del tema actual, que es la genética y las leyes de la herencia. Vamos a estudiar conceptos que son claves dentro de esta temática. El primero de estos es genética. La genética es el estudio de la herencia biológica, o dicho de otra forma, es la disciplina o la rama de la biología que se encarga de estudiar cómo pasan las características de una generación a otra. Es decir, cómo podemos nosotros obtener ciertas características de nuestros padres y cómo podríamos pasarlas a nuestros hijos. Rasgo. Rasgo es una característica específica de un individuo, es decir, son todas aquellas características identificables y que pueden pasar de una generación a otra. Ejemplos: color de ojos. Podemos encontrar personas con ojos cafés, ojos azul, ojos verde o el más común, ojos negros. También como otro rasgo podemos hablar de la textura del pelo, encontrando entonces que existe el pelo rizado y el pelo liso, o con distribución en pico o distribución recta. También podemos hablar de la presencia de lóbulo separado en las orejas, como observamos acá, o de lóbulo adherido o sin lóbulo, como se observa en esta imagen. Otras características que podemos tener en cuenta son estatura, color de piel o forma del dedo pulgar. Genotipo es la composición genética de un organismo. Se representa con la molécula de ADN, porque es algo que no podemos ver a simple vista, pero que tiene toda la información genética y que puede ser pasada de una generación a otra. Y el fenotipo hace referencia a aquellas características físicas de un organismo, es decir, todo aquello que se expresa a partir del ADN y que podemos identificar en un individuo. Por ejemplo, el color de ojos, el color de pelo, la textura del pelo, color de piel, entre otras. Gen. El gen es la unidad de herencia que se pasa de padres a hijos. Es una secuencia de ADN que tiene la información necesaria para características o rasgos. El alelo es una de las formas alternativas del gen. Para comprender estos conceptos es necesario que nos devolvamos un poco a algo que ya habíamos estudiado en temas anteriores, que son los llamados cromosomas homólogos. Nosotros tenemos siempre un par de cromosomas, que son los homólogos, que tienen información para una misma característica que obtenemos de nuestro padre y de nuestra madre. Es lo que se está representando aquí. Como ven, una característica, por ejemplo, el gen para el color de ojos tiene una versión en el cromosoma que obtenemos de nuestro padre y una versión en el cromosoma que obtenemos de nuestra madre. A cada una de estas versiones es a lo que nosotros llamamos alelos, porque son genes encargados de la misma característica. Alelo dominante. Entre los alelos existen algunos que tienen, digamos, la capacidad de expresarse o de ejercer dominio sobre otros alelos. Estos se conocen como alelos dominantes. Son aquellos alelos que se expresan en el fenotipo sobre otro alelo. El alelo recesivo es aquel que solo se expresa en ausencia del llamado alelo dominante. Para comprender mejor estos conceptos, vamos a prestar atención al siguiente ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el rasgo color de ojos, representado en la gráfica con las franjas de color naranja. Para este rasgo pueden existir las siguientes posibilidades. La primera, que tanto el alelo paterno como el alelo materno sean dominantes para color negro, y lo representamos con la letra N mayúscula en cada cromosoma homólogo. La segunda posibilidad es que el alelo paterno sea recesivo y que codifique, por ejemplo, para ojos color azul y se representa con la N minúscula. Y el alelo materno sería dominante para el color negro
y se representa con la N mayúscula, como observamos ahí en lo que está señalado. La tercera posibilidad es que el alelo paterno sea dominante para color negro, mientras que el alelo materno sea recesivo y que codifique para ojos color azul. Se representa entonces con N minúscula. Y la cuarta y última posibilidad es que tanto el alelo paterno como el materno sean recesivos y que codifiquen entonces para ojos de color azul. Acá en la tabla vamos a observar entonces cómo se compone el genotipo. Aquí estoy señalando que la primera posibilidad tiene como composición un alelo paterno y un alelo materno que son dominantes y que por lo tanto el fenotipo expresado es ojos de color negro. La segunda posibilidad nos dice que existe un alelo recesivo de origen paterno, pero existe también un alelo dominante para ojos color negro que proviene de la madre. La presencia de este alelo dominante hace que en el fenotipo encontremos todavía los ojos de color negro. La tercera posibilidad nos dice que el alelo paterno es dominante para ojos de color negro, mientras que el alelo materno es recesivo. Esto quiere decir que en el fenotipo se va a seguir expresando el alelo dominante y sería entonces ojos de color negro. En la cuarta y última posibilidad encontramos que tanto el alelo paterno como el materno son recesivos y solo en este caso se expresa el fenotipo de color azul. Ahora, otros conceptos importantes son el de homocigoto, que corresponde a cuando los alelos tanto paterno como materno son iguales. Podemos encontrar entonces que existe homocigoto dominante para el primer caso, que es este que estamos señalando aquí, y homocigoto recesivo para el cuarto caso donde se expresa el fenotipo de ojos color azul. El otro concepto es heterocigoto, que tiene que ver con aquellos casos en los que los alelos son diferentes para un gen particular, que es lo que estamos observando en el caso 2 y el caso 3, donde hay en un lado un alelo recesivo acompañado de un alelo dominante. Gregor Mendel, mejor conocido como el padre de la genética, fue un investigador que durante 10 años estudió los patrones de la herencia. Su trabajo lo hizo con arvejas o guisantes. En esta planta estudió 7 características o rasgos que son los que les estoy señalando aquí. Para cada uno estudió su forma dominante y su forma recesiva y cómo de estos fueron transmitidos de una generación a otra. En su investigación, Mendel usó variedades de plantas que denominó puras. Esto hacía referencia a su genotipo, que eran homocigotos dominantes o eran homocigotos recesivos, pero nunca utilizó para sus experimentos iniciales plantas que fueran heterocigotas. A las plantas puras que utilizó para obtener de ellas descendientes las llamó generaciones progenitoras y las representó con la letra P mayúscula. A sus descendientes las llamó generaciones filiales. Representó como F1 la primera generación filial y F2 la segunda generación filial. Mendel, a partir de su investigación, postuló 3 leyes que hasta la actualidad se conocen como leyes de la herencia. La primera ley, que lleva por nombre Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la primera generación filial, sostiene que al cruzar una raza pura de una especie homocigota dominante para una característica con otro individuo de la misma especie, homocigoto recesivo, para la misma característica, la descendencia de la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual entre sí. Para comprender mejor esta parte vamos a guiarnos por este cuadro de Punnett. Recordemos que el cuadro de Punnett es aquel esquema que nos permite o que se ha utilizado por mucho tiempo para realizar los cruces e identificar los genotipos y fenotipos. Aquí observamos entonces la generación parental, que corresponde a un homocigoto dominante para el color de semillas, específicamente color amarillo,
el cual se va a cruzar con un homocigoto recesivo para el color de semillas. En este caso, el color recesivo o la característica expresada es color verde. El resultado de este cruce nos da 4 fenotipos idénticos para color de semilla. Estos son heterocigotos para color de semilla. Y el fenotipo expresado es color amarillo. Como vemos, este color amarillo se debe a la presencia del alelo dominante en cada uno de estos genotipos. Esta información corresponde a esta parte de la gráfica que se está resaltando en azul. La segunda ley de la herencia tiene por nombre ley de la segregación. Esta ley dicta que en la segunda generación filial, obtenida a partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial, se recupera el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo. En este caso y para este ejemplo serían las semillas verdes. Aquí observamos que el resultado de la primera generación filial es un genotipo heterocigoto, donde hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Al cruzar dos organismos con este mismo alelo, vamos a obtener que se va a formar o a restituir el genotipo dominante, encontrándose dos alelos dominantes. También se van a formar dos genotipos heterocigotos en los que se conserva, como pueden ver, un alelo dominante y un alelo recesivo, y se va a restituir también el genotipo recesivo, en donde los dos alelos son recesivos y solo en este caso es posible observar como fenotipo el color verde de las semillas. La tercera y última ley de la herencia tiene por nombre ley de la segregación independiente de los caracteres. Esta ley lo que nos dice es simplemente que la distribución de los alelos que corresponden a un carácter o a un rasgo se dan de manera independiente a cómo se distribuyen los alelos que corresponden a otro rasgo o característica. Guiémonos por estos ejemplos que están aquí, estos caracteres que observan aquí. El resultado del cruzamiento de estos caracteres en la segunda generación filial nos da como resultado la expresión de semillas redondas y verdes, conservando entonces en un mismo genotipo los alelos recesivos que corresponden a una característica con los alelos dominantes para otra característica, encontrando entonces semillas redondas verdes y semillas arrugadas amarillas. Como ven, en este genotipo acá se conserva alelos dominantes para una característica, pero también se conservan alelos recesivos para otra característica, dando entonces un fenotipo combinado. Para terminar, aquí presento las actividades que deben desarrollar de la guía de aprendizaje. La actividad número 1, en la que deben diligenciar esta tabla como se indica en la guía y responder estas 3 preguntas que están acá. Luego, desarrollar la actividad número 2, que es en primer lugar responder estas 3 preguntas de selección múltiple, analizando la situación y respondiendo en cada caso la opción correcta, pero también explicando por qué consideran que la selección es la correcta. Luego, desarrollar el punto 4 y el punto 5. Y la actividad número 3, que consiste de enviar un video en el que expongas tu opinión acerca del desarrollo de este tema, lo que aprendiste y lo que piensas que se debe mejorar para las siguientes guías de aprendizaje.